Hoy les voy a hablar de un personaje que es sumamente importante para la historia mexicana, ya que fue el personaje encargado de firmar el tratado que reconoció a México por primera vez en su historia como un país libre. Sin más que decir, quiero presentarles a Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Nació en Valladolid, actual Morelia, el día 27 de septiembre de 1783. Su padre era español y se llamaba Joaquín de Iturbide, y su madre fue Josefa de Aramburu. Ella era criolla. Ambas personas eran muy distinguidas y dotadas de bienes. Comenzó a estudiar la carrera de literatura en el seminario, pero cuando tenía 15 años decidió abandonarla para comenzar a administrar la hacienda de su padre. 2 años después, ingresó al Regimiento Provisional de Valladolid, en el cual empezó su distinguida carrera como militar. A los 22 años contrajo matrimonio con Ana María Huerta, y en 1807, debido a la guerra que mantenía España contra Napoleón Bonaparte, se le destina a Jalapa, Veracruz, ya que se pensaba que era muy probable que Francia realizara un ataque contra las costas pertenecientes a la Nueva España. Y como él era un militar muy reconocido, pues se le encarga la tarea de defender el puerto de Veracruz. Ya para 1809, a él ya se le había asignado el cargo de teniente por el desempeño que había mostrado frente a sus tropas. En 1810, como todos sabemos, la turba iracunda del cura Hidalgo comenzó a saquear las propiedades, y una de esas muchas propiedades saqueadas fue una hacienda perteneciente a la familia de Iturbide, en específico al padre. Esto dicen que repercutió para que cuando Hidalgo invitara a Iturbide a formar parte del movimiento, ofreciéndole hacerlo teniente general, este se rehusara, ya que aunque compartía con Hidalgo y su gente la idea de independizar a México de España, bueno, la Nueva España de España, eh, él creía que no eran las formas, destrozando y saqueando propiedades, como la que fue saqueada hacia su padre. Se dice que luego de esto, Iturbide no perdió una sola batalla durante 6 años contra los ejércitos insurgentes. Y aunque se cuenta que en estas batallas tenía desventaja numérica, a él nunca le fue gran problema, ya que tenía un conocimiento militar muy grande y pudo ganar en 6 años todas las batallas que enfrentó. En una de esas muchas batallas, en 1813, fue la de la victoria hacia los ejércitos insurgentes comandados por Morelos, ya que pues una de las batallas más importantes, y esta batalla marcó el comienzo del fin para Morelos. En 1816, Iturbide fue destituido, ya que se le acusó de malversación de fondos y de abuso de autoridad, y aunque es absuelto, él decide irse y ya no seguir al mando de los ejércitos realistas. Pero empieza a tener en esta etapa las primeras ideas reales de una independencia, aunque sabía que para lograrla tenía o que unirse al ejército insurgente o derrotarlo completamente. En 1820 se termina decidiendo por la segunda, que es derrotar ese ejército, y regresa al campo de batalla por orden directa de Juan Ruiz de Apodaca para pelear contra Vicente Guerrero, pero en este transcurso de tiempo supuestamente ya llevaba él un congreso, y antes y mientras la batalla empieza a entablar conversación con Vicente Guerrero, y esto nos lleva a Catepan, donde se cierra un trato por la independencia de México. Esto se firma el 24 de febrero de 1821, se firma el Plan de Iguala, que se celebró entre Iturbide y Vicente Guerrero, en el que se establecen 3 garantías, que es el respeto a la religión católica, la independencia de México y la unión entre europeos y americanos. A raíz de este tratado se forma el ejército trigarante, el cual realizó una campaña que no duraría mucho tiempo, ya que el ejército español solo lograría conservar una parte de la actual Ciudad de México y territorios colindantes, pero ya realmente era insostenible, ya que este ejército era muy grande, lo sobrepasaba en número, tenía a los mejores estrategas militares que había en el país, y pues realmente ya nada más era cuestión de tiempo para que terminara de tomar la capital y todos los territorios colindantes. Al ver esto, el jefe superior político, Juan de Onojú, decide ceder y se firma en el puerto de Veracruz los tratados de Córdoba, los cuales estaban compuestos de 17 artículos y estipulaban a muy grandes rasgos que el virrey reconocía la independencia del país,
que la religión católica iba a ser la única y que iba a haber una unión entre todas las clases sociales. El 27 de septiembre de 1821 entra el ejército trigarante triunfante, entra por la prepa 8 más o menos, encabezados por Juan Donojú, Vicente Guerrero y Agustín Iturbide. Esto daba fin a los 3 siglos de dominio español en estas tierras, pero como era de imaginarse, el rey Fernando VII no se lo iba a tomar bien. Y obviamente se negó rotundamente a estos tratados y se negó rotundamente a enviar un monarca para gobernar estas tierras, ya que en esos tratados decía que México iba a ser una monarquía que iba a estar dispuesta a ser gobernada por un rey, por un soberano de las familias europeas. Esto obviamente pues no lo aceptó Fernando VII y dijo que ni reconocía ni iba a mandar a nadie. Ahora, en este punto es cuando Iturbide empieza a tener aspiraciones reales al trono, ya que como era el militar responsable de la independencia, pues los militares subordinados a él empezaron a decirle que pues él debía de ser el encargado de ocupar el trono, como merecimiento por haber logrado la independencia del país. Y este día solamente se hizo más fuerte cuando en 1822 una multitud fue a su casa a, a reunirse para pedirle a Iturbide que fuera nuevo emperador. Se corona en la catedral, se dice que fue una ceremonia muy chafa, que deja mucho que desear, aunque se intentó hacer muy solemne y todo, pues no fue así, se veía como forzado todo. Y pues esto se vio forzado porque el Congreso realmente nunca acepta como tal Iturbide plenamente, lo acepta por la presión militar y del pueblo, pero ellos nunca querían Iturbide como gobernante. Y esto se hace más grande cuando el Congreso quiere hacer una constitución e Iturbide no quiere. Entonces ellos lo acusan, él acusa al Poder Legislativo de, pues, de estar en su contra y el Poder Legislativo lo acusa de tirano. Y esto se agrava más cuando en 1822, más o menos en octubre, encierra a Iturbide a más de 60 personas que pertenecían al Congreso debido a que, según él, estaban realizando una conspiración en su contra y pues lo disuelve, o sea, realmente ya disuelve el Congreso y mete a la cárcel a muchísima gente, dicen que muchos de ellos también los mató, entonces pues realmente se echó en contra del Congreso y pues en ese mismo año el gobernador de Veracruz, Antonio López de Santana, empieza una revuelta y pronto insurgentes y militares se suman a ese movimiento y pues firman el plan de Casamata, que finalmente termina haciendo que Agustín Iturbide restituya al Congreso y abdique al trono. Luego de abdicar, Iturbide huye a Europa, no huye, pero se va a Europa, pero en este lapso en el que él se va a Europa, el Congreso lo declara traidor y lo condena a muerte en caso de regresar. Entonces, Iturbide obviamente no sabía esto, él ya estaba en Europa, y cuando llega a Europa, él se entera que en España se estaba tramando una reconquista de los territorios pertenecientes a la Nueva España. Esta alianza, la alianza que estaba planteando Nueva España, se llamaba la Santa Alianza, estaba conformada por Rusia, Austria y España, y era una alianza que pues planeaba reconquistar los territorios mexicanos. Él se convence de regresar, regresa a ofrecer su ayuda como militar y con sus contactos continentales, pero pues el Congreso ya lo había condenado de traidor y había dicho que si pisaba México lo iban a matar. Y pues en 1824 él regresa, desembarca en Tamaulipas y tan pronto puso un pie en el territorio nacional, fue aprendido y muy pronto fue fusilado en Padilla, Tamaulipas, el 19 de julio de 1824. Y pues estuvo ahí un tiempo su cuerpo en la iglesia de Padilla, pero se termina regresando su cuerpo a la Ciudad de México, que es donde se encuentra hasta la actualidad. Está en la Catedral de la Ciudad de México, pero realmente no se puede ver, ya que la catedral se encuentra en un estado pues muy malo. Y pues nada, quiero agradecer a todos por su atención y por mirar hasta aquí el video. Nos vemos.